como orden del día continuar con la discusión general de los proyectos de ley de origen en mociones contenidas en los boletines que modifican la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en materia de lengua de señas. Y a esta sesión se encuentran invitadas la ministra de Educación, señora Marcela Cubillos, y la abogada señora María Soledad Cisternas. Entiendo, señor secretario, que está el subsecretario. Sí, ahí están mencionadas las personas que vienen. Y se encuentran presentes, ¿no es cierto?, en representación de la ministra de Educación, el señor Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, quien es acompañado por la señora María José Honorato, jefa de la unidad de currículum, y del señor José Pablo Núñez, coordinador legislativo. Además, por cierto, de la directora nacional de SENAIS, Jimena Rivas, su acompañante, su equipo. Son muy bienvenidas y hacemos pasar entonces al subsecretario para que esté junto a nosotros. Y le damos la bienvenida a los señores parlamentarios, desearles un muy feliz año 2019. Esta comisión va a tener varios proyectos de gran relevancia y ya la próxima semana también esperamos empezar el tratamiento de los proyectos de ley relacionados con los derechos de las personas cuidadoras de adultos mayores. Bienvenido, subsecretario, a la comisión y le damos la palabra para iniciar el tratamiento, ¿no es cierto?, de los proyectos de ley sobre inclusión social de personas con discapacidad en materia de lengua de señas, y hemos solicitado la presencia de la ministra. No ha podido venir, pero usted aquí le va a reemplazar y va a poder hacer su exposición. Tiene la palabra el señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Me acompaña María Jesús Honorato, que es la jefa de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación. Y por lo tanto le voy a pedir, si lo tiene bien, que luego de una explicación general sea María Jesús quien haga una exposición más detallada respecto de la moción que se está discutiendo en la comisión. En términos generales, es importante frente a este tipo de proyectos de ley enmarcar cuál es la posición general del Ministerio de Educación sobre estas materias. Y en ese sentido, es importante distinguir la relevancia de los temas que están en discusión en términos del fondo, y en este caso específico la importancia de diseñar y perfeccionar de manera permanente las políticas en torno a la inclusión, y específicamente la inclusión en el sistema educacional. Y por lo tanto, obviamente, en términos del objetivo que se busca con esta propuesta, lo compartimos y nos parece que es muy valioso. Ahora, sí tenemos reparos desde la mirada específica del diseño de políticas educacionales y cómo a veces este tipo de mociones choca con la manera en que se diseña e implementa el currículum. Y en ese sentido, la presentación de María Jesús Honorato va a dar mayores luces. En términos generales, lo que ocurre es lo siguiente, y es que la Ley General de Educación es precisa en señalar cómo se conforma el currículum nacional. Y lo que hace la ley es establecer objetivos generales de aprendizaje y luego unas bajadas más concretas a través de las bases curriculares y de los planes y programas de estudio. Las bases curriculares se adecúan a esos objetivos generales de aprendizaje, pero no están establecidas en la ley, sino que se desarrollan sobre la base de un trabajo combinado entre el Ministerio de Educación, específicamente la unidad de currículum, y el Consejo Nacional de Educación, que debe aprobar las bases que el Ministerio presenta. ¿Por qué? Porque obviamente la presión que existe sobre el sistema escolar
y específicamente sobre el currículum es muy fuerte, así como los temas relacionados con la inclusión y las necesidades educativas especiales. Surgen una serie de otras temáticas que son importantes de abordar en el currículum, pero que obviamente por las limitaciones propias del tiempo no es posible incorporarlas todas al mismo nivel de relevancia. Y es por eso que la ley delega en el Ministerio y en el Consejo Nacional de Educación el diseño específico de cómo se construye el currículum. Bajo esa mirada, de hecho, hoy día, a la sesión, hace unas horas atrás, estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos, donde se discute una moción parlamentaria que propone la creación por ley de una asignatura sobre derechos humanos. Entonces, obviamente, el tema de derechos humanos es muy relevante, pero hicimos ahí el mismo punto. La incorporación por ley de determinadas asignaturas entra en conflicto con un diseño general y armónico del currículum. En este caso, en particular, ocurre algo similar. El objetivo de generar mayor inclusión y en el caso específico de lo que estamos comentando acá, incorporar el lenguaje de señas como parte importante del currículum nacional, obviamente que es relevante, pero la manera de hacerlo debe ser muy armónica con la forma en que el currículum nacional se diseña. De nuestro juicio es importante que respete las formas de diseño curricular. Entonces, dicho eso, si le parece bien, me gustaría que María Jesús Honorato hiciera una explicación más precisa de cómo se construye el currículum y cómo, en este caso específico, creemos que se abordan ciertas materias y algunas alternativas también de cómo poder seguir adelante. Gracias, subsecretario. Entonces le damos la palabra a la señora María Jesús Honorato, Sí. jefa de la unidad de currículum. Diputada, perdón, tiene la palabra. Una consulta, presidente. Antes Bueno, de pasar a la ponencia. desearles a todos un fantástico 2019 que es importante para que comencemos este año con hartas energías y a todos nos vaya bien. Mi consulta, presidente, no vino nadie de las agrupaciones que nosotros nos ha tocado aquí recibirlos para que el subsecretario, en fin, hubiese estado viendo cómo hemos trabajado con ellos. Habría sido interesante. ¿No se invitó a nadie, secretario? ¿No? Usted está aquí presente la directora nacional del Senadis. Las otras organizaciones, yo tengo entendido que ya agotaron sus planteamientos, digamos, y no estimaron, ni lo pidieron tampoco estar presentes en las sesiones. A mí me hubiese gustado que hubiesen estado ellos, porque para que ustedes vean cómo ha sido escucharlos a ellos. La verdad es que a nosotros nos ha hecho tener otra visión, que ya es un idioma que no se puede seguir escondiendo, ni en los servicios públicos, ni en la parte educacional, en el ámbito social, en la calle, en fin, todo lo que mueve esta sociedad para ellos. Y me hubiese gustado que hubiesen tenido este efecto de conversación, habría sido interesante, pero yo no sé si lo puedo pedir, presidente, y que para otro encuentro de la comisión pudiese estar el subsecretario, alguien de educación, sobre todo usted, que le puede transmitir después al ministro si él no pudiese venir, porque a mí me gustaría eso, que ustedes vieran todo lo que ellos nos han transmitido, que realmente ha sido espectacular, y tienen toda la razón, que el país estamos sumamente atrasados con respecto a que ellos son parte de esta sociedad, ya no pueden estar excluidos de todo el ámbito que se mueve dentro del país. Eso, subsecretario, gracias. Diputada. Bueno, había invitado también a la abogada María Soledad Cisternas, que es tiene una gran experiencia en esta materia, pero se excusó, no ha podido llegar. Sí, yo conversé hoy día con María Soledad precisamente para ver si venía. Por algún motivo dice que no le llegó la situación. Se la mandamos, sabemos que se la mandaron al correo de Naciones Unidas y a otros más. Sí,
Sí, pero lamentablemente no, por algún motivo ella no lo tuvo, pero me mandó a decir, bueno, que mandaba su excusa, que estaba muy interesada en asistir, así que de hecho casi todo el mes de enero va a estar en Chile. Ella es la enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas para Discapacidad y Accesibilidad a nivel mundial, digamos. Y es abogado, chilena, ciega, o sea, que además participó en la Convención de las Naciones Unidas, así que tiene una experiencia bien. Así que yo igual quedé mandarle algunas minutas de todo lo que hemos tratado en las comisiones, para como que se ponga al tanto, y le expliqué que la idea también era conocer un poco la experiencia internacional y todo lo que ella está viendo en otros países, y va a estar casi todo el mes de enero acá. Así que me dijo que feliz, que si la próxima semana está complicada, pero para después otra sesión, yo quedé de avisarle, y también le estamos pidiendo si le podemos pasar, porque generalmente hay un correo personal que ella usa bastante, entonces le vamos a preguntar si le podemos hacer la invitación formalmente al correo personal, digamos, porque por algún motivo el otro no lo vio. Gracias, Jimena. Sería bueno que nos pudiera acompañar en alguna sesión. Le vamos a extender la invitación. Ella participó también cuando tramitamos la ley 20.422 y fue realmente un gran aporte desde su perspectiva a esa ley. Y también solicitarle al subsecretario, ¿no es cierto?, que en lo sucesivo pudieran enviar un representante, no sé si puede ser la señora María Jesús u otra persona que nos pueda acompañar en este debate, porque es muy importante la contraparte del Ministerio de Educación. Tiene la palabra la señora María Jesús Honorato. ¿Ahí? Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Feliz año también. Y desde la unidad de currículum, yo soy María Jesús Honorato, estoy encargada de la coordinación de la unidad de currículum y evaluación. Y quisiera, si ustedes me lo permiten, darles un contexto de cómo se genera el currículum, que yo creo que es interesante también para poder visualizar cómo uno puede, de alguna manera, enfrentar este desafío de la inclusión y cómo podemos nosotros perfeccionar lo que tenemos hasta el momento en ese sentido, contarles un poco el contexto. Lo primero es reforzar la idea del subsecretario, en el sentido de que nosotros que estamos acá al lado de izquierda de ustedes, arriba, Ministerio de Educación, somos parte de un sistema de aseguramiento de la calidad que está instalado y se está instalando, podemos decir, en el sentido de querer asegurar la calidad por intermedio de varias instituciones y organizaciones que articuladamente podrían permitir que nosotros entreguemos una enseñanza y un aprendizaje de calidad a todos nuestros alumnos. Y en ese sentido es que el Ministerio de Educación y la unidad de currículum, que está acá a la izquierda, funciona en diagonal con el Consejo Nacional de Educación, que está a la derecha de ustedes abajo. Consejo Nacional de Educación tiene justamente como parte de sus funciones el aprobar las bases curriculares, es decir, el qué van a aprender todos los estudiantes de Chile. Y además de eso, un segundo instrumento que no solamente habla del qué, sino es que el cómo un docente puede implementar, que es un programa de estudio. Y finalmente, las horas destinadas para esas asignaturas, es decir, el horario que nosotros conocemos, que es equivalente a un plan de estudio, finalmente lo aprueba el Consejo Nacional de Educación, lo que debe aprender un alumno en lenguaje, en matemática, en historia, en cada una de las asignaturas, también. Pasa por un proceso que yo quisiera ir contándoles para que vieran cómo es este proceso y cuáles son estos instrumentos. Se agrega a este sistema de aseguramiento de la calidad, la agencia calidad, que naturalmente es lo que está encargada de todo lo que tiene que ver con la evaluación de estos aprendizajes, verificar si realmente se lograron, y la superintendencia, que tiene un rol de fiscalizar la normativa y de asegurar que los planes de estudio se den y los colegios cumplan con esta estructura y esta normativa. Eso es lo primero. Lo segundo es enfocarme en la unidad de currículum. La unidad de currículum y evaluación tiene varios elementos interesantes. Primero, abajo, van a ver ustedes en este círculo, que se genera a partir de la Ley General de Educación, que establece ciertos objetivos para la básica, para la media, también para educación parvularia, establece cuál es la base curricular del instrumento mandatorio. Es decir, existe un instrumento que tiene que ver con un conjunto de objetivos, con asignaturas, que es mandatorio para todos los establecimientos del país. Ese es el único instrumento mandatorio. A partir de eso, la unidad de currículum genera, en el segundo, vamos del centro hacia la izquierda, voy a ir primero hacia la izquierda. En el segundo hacia la izquierda, en azul, tenemos
apoyos que se generan en la unidad de currículum para que esos objetivos se logren. Es decir, se le aporta al docente un programa de estudio que tiene, ese programa de estudio tiene actividades y propuestas y sugerencias para que pueda lograr el objetivo y propuestas de cómo evaluar el objetivo. Ahora, lo interesante es que ese programa de estudio no es mandatorio, es decir, un establecimiento puede generar un programa propio a partir de ese conjunto de objetivos que es la base curricular. Entonces aquí damos curso a lo que son los distintos proyectos educativos. Un establecimiento que tuviera un énfasis o quisiera poner un énfasis especial en un tipo, o recibir un tipo de alumno, o por algún motivo tener un énfasis especial con sus alumnos y que aprendieran, tuvieran ciertos conocimientos. Pongámonos el ejemplo de enseñar este tipo de lenguaje, perfectamente podría tener un programa propio. Y eso sería absolutamente dentro de la normativa y lo normal, ¿ya? Es decir, nosotros ofrecemos un programa, pero no es mandatorio. Ahora sí, todo colegio tiene que tener un programa, ya sea propio o del ministerio. También en la unidad de currículum se generan textos. No es que se generen en la unidad, se licitan, ¿no es cierto?, con las editoriales, se hace todo un proceso, un trabajo exhaustivo. Quizás el instrumento que más utiliza un docente. De hecho, se han hecho estudios y se le pregunta al docente cuánto conoce la base curricular, cuánto conoce a veces del programa de estudio, y lo que más conoce es el texto de estudio, que es lo que le llega a sus manos, ¿ah? Y es con lo que trabaja día a día, ¿ya? Ahora, también en la unidad de currículum, vámonos al lado derecho de la esfera, se generan todos los referentes para que se realicen, se elaboren las evaluaciones. Entonces se generan estándares de aprendizaje para que la agencia calidad pueda desarrollar un trabajo con las escuelas en un monitoreo de estos aprendizajes. Es decir, tenemos de ahí el círculo de poder generar en la unidad de currículum el qué se aprende, el cómo ofrecer una alternativa, el establecimiento puede generar otra, y el cómo evaluarlo a través de referentes que se generan para trabajar en conjunto con la agencia, la evaluación tanto del establecimiento como del logro de los aprendizajes. Entonces, eso es para mostrarles que es más amplio. La unidad de currículum tiene varios recursos interesantes que se pueden ir trabajando, naturalmente en el sentido que estamos hablando de la inclusión, ¿verdad? Ahora, también ponerlos en el contexto que el 2009, por un cambio de la LOCE a la LEGE, se generó un tremendo cambio. Esa fue una petición importante, tanto los estudiantes que estuvieron en la calle, y se hizo una petición de un cambio, una actualización curricular, que venía muy bien, porque nuestro currículum tenía un retraso de 10 a 20 años en comparación con el referente internacional. Estaba formulado en contenidos y el profesor se acostumbró y nos acostumbramos a hacer presentaciones de contenido, a entregar información al alumno. Éramos presentadores, yo soy docente, por eso lo digo también, éramos presentadores de conocimiento, mejores presentadores, peores presentadores, pero presentadores de conocimiento. Y con un formato que probablemente era la presentación. Entonces, naturalmente, si aquí hablamos de la inclusión, complejo, porque era un formato. Y viene una base curricular que atiende a las habilidades del siglo XXI, un remesón fuerte, que nos dice, estos estudiantes no aprenden de la misma manera, hay diversidad, y eso es normal, y un profesor se hace responsable, y tiene que hacerse responsable de la diversidad, no pretender que con una fórmula logre el aprendizaje. Entonces, hay un cambio hacia el desarrollo de las habilidades, no tanto del conocimiento. Y bueno, viene todo el tema del cambio de la APA, que sabemos que no ha sido demasiado positivo, pero hay una serie de cambios producto de esto. Pero también, ¿cuál es el contexto que quiero darle? Es que a partir del 2009 venimos con sucesivos cambios de currículum porque se tuvo que actualizar todo el currículum. Por tanto, ahí abajo ustedes están viendo en una regla que dice básica. En la LEGE tenemos un cambio estructural que nos indica que de primero a sexto es la básica. Se generó un nuevo currículum donde el alumno terminal del ciclo básico tiene 12 años, 11 a 12 años, sexto básico. Después una segunda etapa que nos indica que hay una formación general que entregarle al alumno hasta los 15 años, de séptimo a segundo. Pero ahí hay que empezar a pensar que ese alumno puede empezar a aspirar a desarrollar su proyecto de vida. Por lo tanto, debiéramos hacer un cambio hacia la profundidad, a que él pudiera escoger a la electividad, lo que no ha sido hasta ahora. Hoy día un alumno tiene 12, 14 asignaturas hasta cuarto medio. Y eso estaba muy atrás en lo que se espera hoy día de un estudiante y lo que realmente le motiva a un estudiante. Entonces, teníamos un desfase importante en ese sentido.
Y en esto quiero mostrarles que este cambio se desarrolla con un proceso. Y ese proceso es interesante porque en el primer recuadro lo que estoy mostrando es que la unidad de currículum, si bien es cierto, es la encargada de elaborar el qué, pero ese qué recoge todas las necesidades que están en la sociedad en el momento en que eso ocurre. Por ejemplo, el 2012 se generó el inicio del currículum de enseñanza básica. Se recogen todas las inquietudes que hay, todas las referentes internacionales, con los cambios internacionales, se hace una propuesta, va a consulta pública. La última consulta pública se paralizaron todos los colegios, se hizo una jornada de reflexión de todos los establecimientos al mismo tiempo, todos tomaron esta propuesta y hacen observaciones. La unidad de currículum las recibe y hace una respuesta y toma aquello que es pertinente y hace un ajuste. Una vez que toma todo el referente que llega del país completo, cambia, ajusta y va al Consejo. El Consejo Nacional de Educación tiene un conjunto de sabios que están en una mesa, pero además contrata expertos para los distintos temas. Entonces, si yo mando un currículum que tiene lenguaje, matemáticas, ciencia, historia, arte, tecnología, educación física, y me podría faltar tecnología, que son las asignaturas más o menos clave, se contratan 3 a 4 expertos en el Consejo de su confianza o expertos a nivel nacional y a veces internacional y evalúan esto. Evalúan esto en forma absolutamente neutra. Aquí ya no hay en el fondo intereses creados de un lado ni otro, neutro. Llama expertos y finalmente hace una observación, finalmente aprueba, rechaza y eso vuelve después de 60 días. Nuevamente cambiamos, ajustamos, tenemos otros 45 días, va y vuelve. Tanto es que hoy día en tercero y cuarto medio, que es lo que estamos desarrollando, ha ido 6 veces. Es decir, nos ha tomado 2 años y medio a 3 hacer un currículum de una partecita, solo del tercero y cuarto medio. Esa es la forma en que esto se va desarrollando. Entonces, nosotros vamos intentando capturar las necesidades para poder, en el momento que se genere un cambio, rápidamente ajustar. Ahora, naturalmente eso no quita que en el proceso uno vaya incorporando elementos. Por ejemplo, cuando apareció la ley de inclusión, fue un tema súper relevante para currículum, porque en ese minuto se incorporó la diversidad de maneras en que había que enseñar el cómo en esos programas de estudio. Se cambió, de partida se incluyó un apartado en los programas que habla de cómo atender la diversidad, de lo importante que es un profesor que se haga responsable del 100% de sus alumnos. O sea, cambió la mirada y ya se insertó como orientaciones de los programas de estudio. Entonces, también naturalmente lo que va sucediendo nos va impactando en el currículum. Entonces, aquí les muestro este escenario que es muy buena noticia, que yo lo que voy diciendo en todas las regiones donde voy, les digo, mire, tenemos una muy buena noticia. El 2009 cambió la ley, 2012 hicimos el primer cambio curricular de la básica, el 2013 terminamos con la básica, el 2013 al 16 generamos un cambio en técnico profesional, el 2016 séptimo segundo medio se implementó, párvulo se generó en la administración anterior, se echa a andar el 2019 y estamos cerrando tercero y cuarto medio. ¿Por qué digo que esto es una buena noticia? Porque para los profesores el cambio curricular es inestabilidad y desconfianza. Es decir, aquí no tenemos todavía una política que le diga al profesor, mire, cada 5 años se le va a cambiar su currículum de primero básico, sino que lo que ha sucedido es que hemos tenido 8 años de cambio curricular con 2 administraciones. Entonces el profesor asocia a nueva administración, cambio curricular, yo no confío en esto. Es decir, ha costado generar una fuerza en este cambio por esto mismo. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Esperamos que a partir del 2020 haya estabilidad curricular y podamos de alguna manera internalizar esto que es la propuesta que tenemos hoy día. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en tercero y cuarto medio, está en el Consejo, como les digo, ya es la 6ª vez, esperamos que ahora sí vamos a tener éxito, vamos a cerrar este proceso y eso va a ser realmente una buena noticia. Ahora, hoy día estamos desarrollando los programas de estudio de tercero y cuarto medio y nosotros, más que nunca, dada la fuerza que está teniendo la ley de inclusión, por ejemplo, estamos considerando la propuesta del diseño universal del aprendizaje, que probablemente, no sé si se los habrán mencionado los grupos que estuvieron aquí, la ley de inclusión propone una metodología que la generó un arquitecto que es
justamente discapacitado, y hoy día es una propuesta metodológica muy relevante en la inclusión, que lo que le dice un profesor es algo muy sencillo, pero que por obvio no lo hacíamos. Considere que tiene alumnos que aprenden de distintas maneras y que no hay discapacitados en su sala. Si lo que usted tiene es un problema de discapacidad en las herramientas que entrega, es decir, de vuelta el concepto de discapacitación. No hay discapacitados, hay herramientas discapacitadas que no logran de alguna manera el aprendizaje en todos sus estudiantes, que es una mirada muy distinta, muy distinta. Ahora, eso recién se está incorporando. ¿En qué sentido? En que ese autor lo que dice es, usted cuando genere una clase, cuando usted genere una actividad, asegúrese que su actividad considera todas las formas de aprender. Y te entrego una lista de chequeo muy sencilla, y que hoy día está puesta en la ley de inclusión como un elemento muy potente. Usted, si va a hacer una actividad para que aprendan que las plantas tienen 3 partes, raíz, tallo y hoja, asegúrese que sea hablando sobre las plantas de tal manera que todos puedan comprender. Visualmente, para aquellos que no puedan o que no puedan escucharlo. Con movimiento, para aquellos que requieran el movimiento. Es decir, asegura entrar por todos los sentidos. Y eso hoy día, les quiero decir, no antes, porque esto ha sido instalado desde hace pocos años, hoy día está siendo una exigencia para el curriculista, que piensa en esa actividad, pero tiene que chequear si esa actividad pasó por todos los sentidos. Ya eso ha sido una cosa muy positiva en los últimos 2 años de elaboración de currículum. Lo cuento porque es un contexto que ha ido cambiando, ¿ah? También hay que decirlo. Se ha tomado muchas fuerzas de la ley de inclusión en forma muy positiva, muy positiva. Y bueno, aquí vuelvo y les tengo escrito ahí la ley general, de la cual nosotros naturalmente tenemos que hacer alusión y tenemos que considerar nuestra construcción curricular desde esta ley que dice reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa, étnica y las diferencias entre las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y desarrollar capacidades de empatía con los otros. Es decir, en esta ley general el conjunto de objetivos atiende fuertemente a la diversidad. Por lo tanto, nosotros tenemos un llamado a trabajar el tema de la empatía y se instaló una asignatura de orientación desde pequeños que no existía a partir del 2012, desde muy chiquititos, de primero básico no existía orientación, justamente porque creemos que desde muy pequeños hay que formar este respeto a la diversidad y esta empatía con el otro. Entonces, ha habido un trabajo importante en ese sentido. Ahora, hay objetivos transversales al currículum, es decir, hay como 2 formas de entrar al currículum. Uno puede pensar una posibilidad de una asignatura y otra es que uno plantea una cantidad de objetivos que tienen que trabajarse en todas las asignaturas, que son objetivos transversales. Y esos también hablan de respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas. Entonces, con esto quiero decirles que en la ley general claramente hay una alusión hacia la inclusión, fuertemente en esa ley del 2009. ¿Ah? Las bases curriculares y otros instrumentos del currículum, como los planes y programas, deben alinearse a esto. Es decir, el único requerimiento que nos pone el Consejo es, ¿usted está alineado a los objetivos generales de la ley? Usted puede hacer lo que quiera, pero tiene que estar alineado. Entonces, nosotros teniendo esos conceptos, tenemos que naturalmente alinearnos con la base curricular. Entonces, ¿qué es importante al respecto? La base curricular genera una base común de aprendizaje para todos los estudiantes. No hay especificidades, sino que lo común. Se busca hoy día que existan conocimientos esenciales de las materias, los más esenciales, y sí un fuerte trabajo en habilidades. Por ejemplo, el pensamiento crítico, hoy día se habla de las 4 Cs. Pensamiento crítico, creativo, la comunicación y la colaboración. Herramientas para pensar, herramientas para trabajar. 2 elementos que tendrían que ser transversales para todos los estudiantes. Entonces, aquí no puede haber una merma, conversábamos, no sé si contigo, no puede haber una merma para un discapacitado. Un discapacitado no podemos entregarle menos. Un discapacitado tiene que tener la capacidad de tener este mismo desarrollo del pensamiento, estas mismas capacidades para trabajar. Entonces, en ese sentido, es súper importante este concepto de inclusión. La inclusión que avanzó mucho desde la integración. La integración en los colegios, en los establecimientos, fue separar al que era distinto. Hoy día el llamado, y yo hago bastantes clases en ese sentido de inclusión, a mí me toca hacer inclusión y currículum en universidades, y justamente yo lo que hago es la distinción, les pongo una imagen muy clara
donde dejamos afuera a los integrados, a los distintos, a los discapacitados, y en este concepto de que no son ellos los distintos, somos nosotros los que nos entregamos las herramientas suficientes a lo que es la inclusión, en que lo más importante en la inclusión es la colaboración y la participación. Ahora, cuando el profesor ve eso, lo encuentra sumamente complejo. Lo encuentro sumamente complejo. O sea, hoy día hay que trabajar fuertemente en darle las herramientas al profesor. Cuando tú le hablas de que finalmente él es responsable del 100%, no sabe hacerlo. Entonces, ahí hay un desafío enorme que tenemos con los profesores y con la capacitación. Entonces, quiero decir que la base curricular es un conocimiento general, no específico, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, finalmente tenemos una jornada escolar de 38 horas, de 42 horas. Sabemos que tenemos la jornada escolar más larga del mundo. Es decir, nuestros alumnos están más tiempo frente a un profesor que en el resto del mundo. Entonces, tenemos una atención en currículum. A ver, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué es esencial? ¿Qué no es esencial? Entonces, vamos y va avanzando el currículum en el mundo hacia desarrollar capacidades, más que conocimiento, ¿ya? Eso en términos generales. Ahora, también decirles que esta nueva formulación de currículum finalmente planteó que un profesor tiene que hacerse cargo de la educación integral. Por lo tanto, no solamente objetivos de lo cognitivo y de los procedimientos y habilidades, manuales o no manuales, sino que también actitudinales. Y eso fue un cambio en este currículum, decir, mire profesor, usted también es responsable que sus alumnos respeten al otro y trabajen la solidaridad y la empatía. Entonces, cada asignatura tiene un conjunto de objetivos actitudinales, le llamamos, que para nosotros son una gran potencia, porque hacer al profesor que se haga cargo finalmente de algo que cuando era transversal no lo asumía. Entonces, ahí hay una carga importante para preparar a este alumno, que tiene que ser receptivo a entender al otro, que tiene que verlo como una ganancia en la diversidad, tiene que empatizar y aprender a ser empático. O sea, eso es algo nuevo que esperamos ver fruto, porque hay que pensar que esto partió el 2013 echándose a andar. Por lo tanto, recién en el 2020 vamos a tener la última generación con el nuevo currículum. Todo lo que nosotros vemos de alumnos que están circulando, la mayoría son del currículum antiguo. Entonces, esperamos nosotros y apostamos que haya un cambio en este sentido. Ahora, les decía lo de orientación, que ya se los dije, no lo voy a repetir, y hay un fuerte trabajo en la comunicación, donde hay algunas actividades, no puedo decir muchas, de trabajo con niños con distintas capacidades para poder comunicarse, hay ejercicios, pero no una cosa sistemática de cómo poder comunicarse con un compañero que tuviera una diversidad o un talento distinto o tuviera un problema como la sordera o como la ceguera. Hay algunos ejercicios, tanto en orientación como en lenguaje de ese tipo. Pero como digo, son esporádicos más que sistemáticos. Ahora, no está la asignatura naturalmente en lenguaje. Yo creo que ustedes tampoco a lo mejor están detrás de una asignatura porque puede ser una alternativa, pero hay que pensarlo porque es un conocimiento en ese sentido más específico, que atiende a una población específica, que puede ser, a lo mejor uno puede buscar distintas alternativas porque es un desafío. Y créanme que es un desafío para currículum. Ahora, naturalmente, existen poblaciones específicas y se trabaja con programas, y estábamos conversando que hay algunos programas que atienden a poblaciones específicas, que también pasa por el Consejo Nacional de Educación, y uno esperaría que fueran lo más semejantes al común que tiene un alumno común, porque en la medida que nosotros nos distanciamos del común, del currículum común, vamos generando menos oportunidades. Entonces también ahí es importante considerar que hay que dar más apoyos, pero distanciar lo menos posible con adaptaciones. Y eso la ley de inclusión lo establece bien claramente. Es decir, dice, usted, profesor, intente hasta lo que más pueda lograr el objetivo tal cual está. Porque en la medida que se distancia ese objetivo, le da menos, es probable que le dé menos oportunidades. Entonces ahí hay un llamado súper importante e interesante en esa ley de inclusión para los docentes, en ese juego con la adecuación curricular, que a veces puede ser peligrosa porque uno termina cortando y dando menos herramientas finalmente, ¿ya? Ahora, decía que los establecimientos pueden generar programas propios que se ajusten a sus proyectos educativos. Ahora, por otro lado, nosotros revisando lo que es la lengua, y ustedes probablemente tienen mucha más información porque han recogido toda una trayectoria de personas aquí expertas, pero uno se da cuenta que para enseñar lengua de señas son hartas horas, digamos, no es fácil aprenderlo si uno quiere aprenderlo bien.
Y en lo mismo uno pensaría que para aprenderlo bien al menos tendría que tener o un taller o una asignatura más o menos, o una asignatura al menos, porque si ustedes me pueden confirmar, pero nosotros tenemos ahí entre 96 y 120 horas, probablemente se requerirían para poder aprender esta lengua. Entonces, naturalmente, si uno quiere hacerlo bien, tiene que a lo mejor pensar en un tiempo. Y es ahí donde yo veo que hay que buscar alternativas en este desafío, porque si uno piensa, por ejemplo, en una asignatura, naturalmente este sistema que yo les cuento es un sistema que pasa por un proceso largo, en donde tenemos el tiempo escolar saturado, donde buscamos conocimientos esenciales para no saturar, donde hay horas que están fijas en un plan de estudio, que si uno cambia una, tiene que cambiar la otra, tiene que mandarlo al consejo, tiene que ver el resto, etcétera. Es decir, aquí hay un movimiento que se puede hacer, pero naturalmente lo que uno esperaría es poder buscar el mejor momento, porque hoy día, como les decía, estamos en este proceso de estabilidad curricular. Entonces, cualquier cambio cambia otro elemento. Y finalmente diría que los docentes, solamente pensando en un cambio curricular, pasar a un docente de hacer una clase presentando con un PPT contenido a un docente que tiene una clase resolviendo problemas con alumnos en grupo, en forma colaborativa, hay una distancia, o sea, tenemos una gran brecha para capacitación. Y para este tema necesitaríamos también docentes, que hay que considerarlo. Es un problema en ese sentido. Ahora, si el CPIP ofrece un curso de desarrollo de enseñanza de lenguaje de señas y está activo, por lo tanto hoy día los docentes que lo quisieran tomar lo pueden tomar, que eso es una cosa positiva, o sea, existe ese curso. Creo que es el único que existe en este sentido. Bueno, y en esa perspectiva también nosotros pensamos que es interesante tomar esto, no solamente con el contenido, porque finalmente, está bien, uno puede pensar que enseñar lenguaje de señas es muy valioso, ¿cierto? Y eso no deja de ser valioso, pero también hay que pensar en la implementación. Es decir, tenemos un objetivo de aprendizaje de una asignatura de ciencia, que dice explicar que las plantas tienen raíz, tallo y hoja. ¿Dónde está el desafío en este lenguaje? En cómo ese profesor va a poder enseñar ese mismo objetivo. ¿Te fijas? Entonces, ese mismo objetivo tiene relación con un profesor y tiene relación con un grupo de alumnos que cuando tienen un compañero se les hace muy significativo aprender el lenguaje de señas, si tienen un compañero que lo requiere. Entonces, uno podría pensar que naturalmente en una circunstancia, con una población que necesite y requiera, eso es sumamente significativo y podría presentarse, pensamos, ciertas oportunidades curriculares que se nos ocurren, que podrían ser, es que, por ejemplo, se dictara un taller para establecimiento y se quedara un taller listo, armado de tal manera que el establecimiento pudiera tomarlo para horas de libre disposición. Todos los establecimientos tienen de 6 a 7 horas en las cuales pueden, entre comillas, de acuerdo a su proyecto educativo, tomar y realizar lo que quisieran hacer. Podría perfectamente un establecimiento que tuviera esa necesidad o ese interés tomar ese taller, por ejemplo. También existe este curso de lenguas que les dije, señas chilenas, en el CPIP, hoy día activo. Por otro lado, existe un diccionario bilingüe de lengua de señas chileno-español que podríamos volver a redifundirlo y estudiar bien qué ha pasado con eso, para poder entregarlo, a lo mejor más masivamente. Nosotros, desde la unidad de currículum, existe toda la conformación de las bibliotecas de los establecimientos. Entonces, perfectamente podríamos volver a ver qué está pasando con ese diccionario, cuántas veces, si se distribuyó en todas las bibliotecas, cómo está ese trabajo con el diccionario. Y apoyo a establecimientos para que puedan generar programas propios, es decir, naturalmente el establecimiento, si uno de alguna manera le da una idea, le genera un material, puede más fácilmente hacer su programa y en los programas de estudio pueden mejorar nuestras orientaciones. Yo les contaba que la ley de inclusión nos ha permitido, y de hecho hay un acápite que habla de la diversidad y de la inclusión en todos los programas, que no existía hace 6 años atrás. La palabra inclusión no aparecía en ningún programa de estudio. Hoy día es un tema. Entonces uno podría abrir eso con orientaciones para los docentes que tuvieran ese interés
Uno podría en lenguaje incorporar actividades, por ejemplo. Nosotros tenemos un currículum en línea donde cada objetivo de lenguaje le incorporamos actividades para el docente, que es un hit. O sea, a los profesores les encanta porque finalmente tienen como su planificación hecha. Uno puede entregar actividades que pudieran ayudarlos, porque va a ser interesante también para ellos, ¿me entiendes?, incursionar en este tema. Y podríamos promocionar y promover el lenguaje mismo también con actividades. Eso es más o menos la forma en que lo vimos. Creo que termina ahí mi presentación. Gracias, María Jesús Honorato. Quería hacer una consulta sobre su posición. Bueno, aquí tuvimos efectivamente representantes de diversas organizaciones de personas con discapacidad auditiva y ellos derechamente plantean que la educación de ellos debe ser separada. Ustedes me corrigen, ¿no? Tiene que ser, no puede ser todos en una misma aula por diversas razones. Y yo reconozco que la tendencia actual efectivamente es que sea inclusiva. Usted expresó muy bien cuál es el paradigma hoy día de la discapacidad, que está contenida en la Convención Internacional y en nuestra ley, de que hoy día el problema es el entorno, ¿no es cierto?, el que hay que modificar para que todos tengan acceso igualitario en este caso a la educación. Por eso tenemos que mejorar los accesos, la accesibilidad universal en materia de edificios y en materia educacional. Lo que usted dijo muy bien dicho, es efectivamente que la educación tiene que ser accesible para todas las personas independientemente de su capacidad de integrarse. Pero en materia de discapacidad auditiva, ¿usted piensa que podemos hacer ese paradigma, mantenerlo, es decir, que incluirlos a todos? Sabemos que tiene que haber una gradualidad, porque hoy día ni siquiera hay un consenso universal de cuál es el lenguaje de señas chileno. No es el mismo el de Concepción que el de Santiago. O sea, primero tenemos una tarea de unificar ese lenguaje para después poder proponerlo a todos los colegios. Pero usted, digamos, o el Ministerio, digamos, va a insistir en que sea inclusivo, es decir, incluso las personas con discapacidad auditiva sean capaces de estar en una misma aula con el resto de los jóvenes sin tener que llegar a esta segregación o lo que existe hoy día, que existen escuelas especiales. ¿Cuál es la visión ahí del Ministerio? ¿Que va a tener que existir todavía las escuelas especiales mientras no se logre esta inclusión general? Está abierta la diputado Barrera, por favor. Sí, mi pregunta tiene más o menos relación con la que dice el presidente. Lo que nos hemos dado cuenta aquí en las diferentes sesiones que hemos tenido y las exposiciones de las organizaciones de sordos es que ellos, más que buscar la inclusión en colegios de personas que no tienen dificultades para oír, ellos quieren de que se refuerce la educación de sus escuelas de sordos. Entonces la pregunta va en relación a el currículum o lo que se enseña en las escuelas de sordos. ¿Se acerca a los otros colegios de los niños que no tienen problema de audición? Porque en el fondo yo lo que entiendo o lo que hemos entendido tal vez en estas exposiciones es que en vez de que una persona sorda esté en un colegio con otros niños que no tienen problemas de audición, en vez de enseñarle a media, mejor enseñarles bien en un colegio donde todos sean sordos y donde el sistema de comunicación sea de un profesor que hable lengua de señas en vez de un profesor que hizo un curso, por ejemplo. Entonces, o sea, van a concluir la pregunta, el currículum de esas escuelas de sordos ¿se parece en algo a la de los otros colegios o no? Eso. La pregunta. Diputada, por favor. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Pero ¿te refieres tú con respecto al currículum que se imparte del Ministerio a los colegios? Ellos tendrían que obviamente transmitir lo mismo porque ellos están aprendiendo, no sé. ¿Ah? Llevarse por el currículum a nivel de ministerio.
¿Pregunta, diputado? Tiene la palabra, señora María José. María Jesús. Una cosa general. Señor subsecretario. Gracias, Tiene la presidente. Primero una respuesta en términos generales, porque acá empieza a surgir el debate respecto de la conveniencia o no de la existencia de escuelas especiales y qué debe primar en el sistema, si acaso una lógica de total integración dentro del proceso regular o más bien una diversidad de proyectos educativos. Bajo esa lógica, la posición del Ministerio es, y en general ha sido esa, la de promover diversidad de proyectos. Nosotros no creemos que sea conveniente, en términos generales respecto de cualquier aspecto del currículum, y en términos específicos lo que se refiere a las normas, una cultura de mayor inclusión, circunscribir necesariamente todo a un único tipo de proyecto educativo. Por ejemplo, existe el PIE, el Programa de Integración Escolar, que es precisamente una subvención adicional que se entrega a los establecimientos que así lo quieren y que quieren recibirla y que se someten a una serie de restricciones o de regulaciones adicionales para entregarle una formación específica a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, que pueden ser permanentes, transitorias, ustedes lo conocen bien. Ese programa, el programa PIE, no es un programa obligatorio para todos los establecimientos, es un programa voluntario, por lo tanto, eso ya marca una pauta, que determinados establecimientos que quieren llevar a cabo un proyecto educativo de mayor inclusión adhieren a esta política y por esa vía reciben los recursos necesarios para ello, que tienen ciertas restricciones, etcétera. Por otro lado, y eso va en una lógica de mayor inclusión dentro del sistema regular. Las escuelas especiales cumplen también una función que es muy relevante y muchas familias que tienen hijos con necesidades educativas especiales optan, en algunos casos, por establecimientos con programas de integración y en otros casos por llevar a sus hijos a escuelas especiales donde obviamente esa lógica de interacción entre jóvenes con distintas características no necesariamente se produce, pero a juicio de esas mismas familias consideran que las necesidades de sus hijos sí están en esos casos mejor atendidas y va a depender mucho también del tipo de necesidades de que se trate. Por lo tanto, creemos nosotros que es muy importante no perder de vista ese aspecto y evitar en general, no es que haya que evitar el debate, todo debate es muy sano, pero evitar pretender una imposición de una manera sobre otra de llevar a cabo la política de aprendizajes para necesidades educativas especiales, porque creemos que ambas corrientes, de alguna manera, son positivas y en esto el peso y las miradas de las familias son muy importantes y hay que también respetarlas. Eso en términos generales. María Jesús se hace cargo de la otra. Señora María Jesús, por favor. Ahí. Complementando la misma idea, también quiero decir, bueno, este es un tema que en general, si bien es cierto, uno puede decir que tenemos un retraso importante en términos de cómo hemos socializado esto y cómo hemos permitido que la inclusión esté en toda nuestra cultura, pero también hay que pensar que desde el punto de vista escolar, los referentes internacionales también se han abierto a manejar ambas fórmulas. Es decir, uno pensó en su inicio hace un tiempo atrás que probablemente la inclusión y el 100% de la inclusión iba a ser una fórmula, pero uno se dando cuenta que hay tal variedad dentro de la discapacidad y tal variedad de niños y de niñas con tales personalidades y diferencias, que este es un mundo que uno está recién descubriendo en ese sentido. Entonces, pienso que cerrarse a una alternativa, naturalmente, creo que sería perjudicial. Definitivamente, a mí en lo personal me ha tocado como profesora 2 niños sordos, uno de ellos
lo pudimos sacar adelante. El papá estaba sumamente dispuesto porque teníamos un equipo de orientación importante y una especialista que tocó en ese momento, a lo mejor no lo habría tocado, y él se insertaba y aprendía en un horario lenguaje de señas y después se insertaba en el curso y eso lo benefició un montón. Pero también hay otro que naturalmente no lo logró y la mejor opción fue otra. Entonces, en ese sentido creo que mantener a un niño dentro de un grupo normal es lo óptimo. Pero también ahí hay una gradualidad dependiendo cada caso, que creo que pretender que un exclusivo sistema pudiera responder a esta situación de variedad sería peligroso en ese sentido. Entonces, creo que no hay experiencia internacional que avale tampoco esto. Y respecto al currículum que tú preguntabas, es un currículum que es distinto, en el sentido de que la escuela especial hay una optimización de ciertos contenidos y por eso yo creo que es lo que tú decías, también me comentabas que hay una sensación de que aprenden otras cosas. Es lo mismo, pero es lo mismo en el sentido de lo esencial, pero hay ciertos conceptos que no están y yo creo que ahí a lo mejor siempre está por revisar eso y visualizar qué está pasando. Yo francamente creo que está muy centrado en el desarrollo de habilidades, lo que no es malo, sino que es positivo, pero probablemente hay una selección de contenidos que ellos echan de menos respecto a lo que aprende un niño en una escuela regular. Ahora, en esa perspectiva yo encuentro súper valioso que se mantenga un currículum normal dentro de lo más posible, como he dicho, para ellos también. Diputado Boris y después la directora. Claro, ellos decían de que normalmente en las escuelas especiales se les formaba para un oficio. Y decían que ellos querían ir a la universidad. No querían que se les preparara para un oficio. Incluso ideal hubiera sido que existieran, como creo que hay experiencia en nuestro lado, universidades de sordos. Eso. Y la palabra Jimena Rivas, directora del Senadis. Sí, claro, el gran problema que plantean hoy día la comunidad sorda es la gran cantidad de colegios de sordos que se han ido cerrando en el último tiempo. Y lo que ha pasado un poco en nuestro país es como un desfase de tiempos entre que uno busca el ideal que se ha instalado de la inclusión escolar, pero entonces los papás optan por que el niño, en este caso los sordos, vayan a colegios regulares, pero los colegios todavía no están preparados. Entonces, en el fondo, se genera este conflicto donde el niño en realidad no está siendo beneficiado. Y todo el conflicto que hay con las escuelas especiales, claro, porque tienen un currículum especial, entonces no necesariamente todas las escuelas enseñan el mismo currículum regular. Y acá esto se genera desde que viene la Convención de la ONU, porque la Convención de la ONU establece que deben eliminarse las escuelas especiales. Pero cuando es un tema que genera mucho ruido, digamos, y mucho ruido acá. Pero cuando uno habla con los expertos de la ONU, cuando se crea la convención, lo que ellos explican es que los niños que, en el fondo, la escuela es para ir a aprender ciertos conocimientos básicos, matemática, historia, etcétera. Por lo tanto, todos los niños que pueden aprender eso debieran ir a colegios regulares, con las adaptaciones curriculares que se necesitan para que aprendan de la mejor manera. Y las escuelas especiales, lo que pasa es que la ONU cambia el concepto, porque yo una vez lo conversé, digamos, con algunos de los expertos para entender, y lo que ellos decían es que lo que nosotros acá que le llamamos escuelas especiales, en el fondo la ONU le hablan como de centros para la vida. O sea, hay niños que efectivamente no se van a beneficiar del currículum regular, digamos, y que van a ir al colegio a lo mejor solo a hacer vida social, lo cual no es beneficioso para ellos. Por lo tanto, necesitan ir a esta escuela más específicas donde se les ayuda a desarrollar al máximo sus habilidades, a lo mejor en la autonomía, llegar al máximo grado de autonomía, aprender a tomar una taza, vestirse, o sea, que son otros conocimientos distintos. Pero en rigor la tendencia es que efectivamente los niños deberíamos tender a que estén juntos porque a todos les hace bien desarrollarse en la diversidad, o sea, que los niños con discapacidad vean que el mundo también tiene niños sin discapacidad y viceversa. Pero sí con las adaptaciones. Lo que ha pasado acá es que efectivamente, y por eso hay como esta angustia de la comunidad sorda, de que se han ido cerrando colegios sordos, los niños artificialmente se insertan en colegios regulares que no están preparados y no aprenden. Y lo que sí es muy relevante destacar que, claro, y de hecho eso está aprobado, está la universidad en Estados Unidos, una universidad completamente en lengua de señas, de muchas carreras,
porque los sordos aprenden mucho mejor en lengua de señas. Entonces ellos dicen, nosotros necesitamos nuestra enseñanza paralela, pero si uno aspira o uno ve en el futuro, si los colegios estuvieran bien preparados para recibirlo, a lo mejor ellos podrían seguir como cierta preparación, como a lo mejor te pasó en tu clase, donde se les enseña la cultura y las cosas netas de la comunidad sorda, pero el currículum habitual debiera poder aprenderse. Hoy día con la tecnología también se ayuda mucho. Hay unos programas, nosotros queremos hacer, bueno, tenemos pendiente, nos vamos a reunir el viernes con el subsecretario, pero tenemos puesto un plan de un par de proyectos pilotos en educación bilingüe, donde queremos aplicar la tecnología. Hoy día la Universidad Católica, el CEDETI de la Católica, tiene unos software de descarga gratuita maravillosos para preescolares que fueron hechos pensando en enseñarle a los sordos a leer. Pero al final los niños no sordos se entretienen cualquier cantidad y empiezan a aprender lengua de señas también. Entonces hoy día hay herramientas que permiten, a lo mejor no como una asignatura completa, digamos, pero en la medida que se van relacionando uno empieza a ver si esto es como cualquier idioma que uno depende de qué nivel quiere llegar, digamos, si quiero llegar a ser un especialista o si me basta lo necesario para poder comunicarme con mi compañero, digamos. Pero yo creo que en gran parte quería como comentar que la angustia de la comunidad sorda ha sido esa, que hoy día los incentivos estaban puestos como para que las escuelas de sordos cerraran y se fueran los niños de inclusión, pero sin la preparación en los colegios, y eso está generando un conflicto no menor, digamos. Pero bueno, eso hay que trabajarlo y buscar alternativas. Sí, inmediatamente. Espero. Que es el autor del diseño universal, plantea la tecnología. O sea, ese es su componente, además de los 5, de tener capturados los sentidos y el poder enseñar a través de los sentidos. Él considera que ahí puede estar la clave. Porque si tú te imaginas una sala donde están trabajando los alumnos de forma colaborativa y tenemos esos alumnos con esa discapacidad, pero en un grupo, y que a su vez tienen la posibilidad de tener un computador para poder resolver el problema a través del computador, te resuelve el tema. O sea, entonces, claro, para eso nos falta. Yo les digo, todavía tenemos un lapso importante. Entonces entiendo perfecto esta fase, perfectamente. Pero el piloto me parece genial, ese piloto con tecnología. Yo quería también consultar, pedir si podemos enviar un oficio, o a menos que nos puedan responder inmediatamente, que era la inquietud planteada por las personas con discapacidad hoy día en relación al cierre de colegios. Se está cerrando el colegio anglicano de Temuco, que es un colegio para personas sordas. Quisiéramos consultar en este oficio que nos informaran cuántos son los colegios especiales en Chile para personas sordas y cuántos se están cerrando, cuál es la razón. Debe ser una razón económica seguramente, pero la idea es fortalecer los colegios especiales y no que se estén debilitando y que se estén cerrando. Si quisiéramos, si hubiera acuerdo para enviar ese oficio para que nos respondan, digamos, acordado. Diputada, tiene la palabra. Por su intermedio, la verdad, decirle al subsecretario que yo en mi periodo de alcaldesa, la verdad que yo admiro las escuelas especiales, soy admiradora de las escuelas especiales, porque una que reciben, ¿no es cierto?, de todo tipo de edad y los mantienen incluso hasta bastante adultos, porque si tú lo piensas, es como hacerlo retroceder en su vida a una persona con discapacidad. A la escuela especial de allá de San Vicente también tenía lenguaje de señas. Y la verdad es que yo lo viví, yo fui muy apoyadora de la escuela especial porque te ayuda a también tener la felicidad a un hogar distinto, que no es fácil, que ponerse en el zapato de esa familia. Entonces, a mí me gustaría, subsecretario, que espero que en nuestro gobierno no suceda eso. Hay que ponerle atención porque ya estamos abriendo un problemazo para tantas familias que necesitan que sus hijos, su familia, también se desarrolle dentro de su discapacidad. Y eso lo hacen las escuelas especiales, la verdad. Eso lo hacen las fundaciones, eso lo hacen
todo este mamotrejo que me acaban de dejar a mí y que me gustaría entregárselo para que usted vea la cantidad de agrupaciones que nosotros, si me permite, presidente, que han pasado aquí, en esta sala. Entonces, a mí me gustaría entregarle ese mensaje. Yo fui una gran admiradora y sigo siendo, y siempre, de las escuelas especiales que nos ayudan a esta sociedad tan fría, tan informal, tan indiferente, con personas y familias, porque hay que decirlo así, una persona con discapacidad afecta largamente a una familia, porque en la manera que nosotros le demos educación para su necesidad, nos vamos a ahorrar miles y miles y miles de problemas. Yo dejaría eso y estoy de acuerdo que entreguemos un documento de esta comisión para evitar que se cierren las escuelas especiales, porque la verdad es que a mí el tema de inclusión no me llena, no lo veo que sea la solución. Inclusión, incluirlo, como diciendo, ya que lo lleven allá nomás, aprendan o no aprendan. Sin embargo, una escuela especial sí aprenden y los educan. Y yo los veo, tal como dice mi colega acá, yo los veo, unos trabajan, yo lo veo aquí en el mismo Congreso, cómo se desenvuelven, porque hay distintos tipos de discapacidad y todos necesitan su atención y su respeto. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton. Sí, aprovechando un poco que tocó el tema de la educación especial, desviando un poco del proyecto, pero preguntarle al subsecretario si tienen, se han evaluado el armar una mesa de trabajo con respecto a esto, porque el decreto, que es el 83, hoy día lo obliga a funcionar como educación regular. Y a mí me pasa en la región de que hay muchas escuelas especiales que están a punto de cerrar, precisamente por las multas que les cursan mes a mes, que los atan de brazos y de piernas, porque en el fondo se van atrasando con las cotizaciones y en definitiva van perdiendo la posibilidad de poder seguir funcionando el día de mañana. Yo me he juntado con la representante acá, que es Francia Lago, no sé yo que usted la debe ubicar bien. Y yo mandé un oficio hace poco al subsecretario, precisamente a la ministra, precisamente por lo mismo, porque hoy día la superintendencia está siendo implacable con el tema de las multas, y la verdad es que en la realidad la educación especial no se condice con lo que pasa en la educación regular, es decir, está absolutamente, tienen otras condiciones, no tienen la ISEP. En definitiva, hoy día se les paga por asistencia, no por matrícula, cuando en determinadas épocas del año los niños padecen determinadas enfermedades, no pueden ir. Por lo tanto, hoy día le está siendo imposible funcionar. Tenemos más de 400.000 niños que requieren la educación especial en nuestro país. Y lamentablemente están desesperados, están absolutamente desesperados. Entonces, yo sé que se avanzó un poco con el exministro Varela con respecto a mesas de trabajo para adecuar este decreto, que la verdad es que cambia constantemente dependiendo del gobierno de turno, pero con la ley de inclusión, la verdad es que la idea era que empezaran a eliminarse estos colegios especiales para que integraran a los niños al fondo de la educación que se está dando en los colegios, en los establecimientos regulares, pero la verdad es que no son realidades totalmente distintas, las temáticas, las materias, la enseñanza. Entonces yo creo que este gobierno lo tiene absolutamente claro, pero es momento de actuar prontamente, porque muchas escuelas especiales van a empezar a cerrar, y escuelas especiales que están funcionando muy, muy bien, y que lamentablemente la superintendencia no ha sido criteriosa con respecto a eso, y ha sido muy implacable al momento de establecer sanciones económicas, que en definitiva todos sabemos las consecuencias de aquello. Las cotizaciones empiezan a atrasar, entonces el mes siguiente no te alcanza a cubrir la anterior, y así sucesivamente. Entonces la pregunta va en ese sentido. ¿Hay contemplado un plan de trabajo con respecto a los establecimientos de educación especiales, y si hay una política determinada ya por parte de este gobierno para abordar estos problemas? Gracias, diputado. Señor subsecretario, tiene la palabra. Efectivamente, pues usted me ha diputado Lonto, nosotros tenemos una relación bastante fluida con las organizaciones de sostenedores de escuelas especiales. Hay una mesa de trabajo, en esa mesa se han ido levantando las dificultades, y también
lo que la política pública espera de ella. Digamos, acá hay es una relación permanente de mejora del sistema de escuelas especiales y también de evitar que exista una sobrecarga regulatoria o administrativa que muchas veces les puede hacer la carga más difícil. Sobre eso, un poco reiterar lo que señalaba hace unos minutos. Nosotros, este gobierno no tiene sesgos en materia de inclusión y por lo tanto estamos convencidos que los jóvenes que tienen necesidades educativas especiales pueden y deben formarse en establecimientos que mejor se adecúen a sus propias necesidades y a las necesidades de las familias, en el fondo, en el caso de los niños y jóvenes que no están en condiciones de elegir por sí mismos. Y en ese sentido, tanto los proyectos de integración como las escuelas especiales son proyectos válidos y necesarios para abordar esta situación. Y por lo tanto no hay aquí no hay sesgo y tampoco existe una política que apunte a la eliminación del sistema de las escuelas especiales. Se ha trabajado tanto en el Ministerio, desde la División de Educación General, como también con la Superintendencia, en orden a facilitar la adecuación de las escuelas especiales al decreto 83, famoso que siempre surge en estas discusiones. Creemos nosotros que ese trabajo es relevante por cuanto, y un poco lo señalábamos hace un rato atrás, es muy importante no hacer de este debate un debate binario, donde exista, donde se tienda a una única solución para necesidades que son, por definición, y en este caso mucho más que en el grueso del sistema, muy diversas. Y por lo tanto hay que evitar, a nuestro juicio, todo carácter binario del debate, que opriman las escuelas de integración, opriman las escuelas especiales, o se deroga el decreto 83, o se impone el decreto 83. Creemos que en todo esto requiere una mirada global, sistémica. Nos parece que es importante que las escuelas especiales avancen en una lógica de un mayor abordaje curricular. Creemos que es importante y hay ahí un espacio relevante que tiene que ser abordado. De alguna forma el decreto 83 va, no de alguna forma, sino que el decreto 83 va en esa línea y sabemos que eso implica ciertas dificultades, implica también un esfuerzo para las escuelas especiales que creemos que es relevante que se aborde. El hecho de que se pida que hagan ese esfuerzo no debe, bajo ningún punto de vista, interpretarse como ponerles a ese tipo de escuelas una camisa de fuerza o una presión tal que les lleve al cierre. Por supuesto que, como lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, no forma parte de la política del Ministerio forzar la desaparición y el cierre, y al contrario, lo que nosotros buscamos es que el sistema educacional esté en condiciones de entregar respuestas a las necesidades de la familia. Ya cualquiera sea esa respuesta en la medida que sea satisfactoria para las familias que lo necesitan. Pero sí creemos también, y esto es bien importante, que la superintendencia tiene que seguir cumpliendo su rol fiscalizador. Hay ciertas hay ciertos elementos que es importante que se corrijan, que no tienen que ver con el decreto 83, digamos, si una escuela especial o no le está pagando la remuneración a sus docentes o no les paga las cotizaciones, obviamente que la superintendencia tiene la obligación de intervenir y eso no dice relación con las necesidades educativas de los niños o la manera en que se aborden. Y por lo tanto, hay ahí un espacio que nos parece que es importante no dejarlo de lado. Y por otra parte, estamos también nosotros, y se han dado ahora últimas orientaciones en ese sentido, para facilitar la incorporación del currículum a las escuelas especiales, entendiendo que aquí, de nuevo, y esto es algo que se va a repetir y se va a repetir permanentemente en esta conversación, las necesidades y las características de las escuelas son muy varían demasiado. Obviamente que es distinta la adecuación curricular que puede hacerse en una escuela que atiende en su gran mayoría niños con parálisis cerebral, por ejemplo, que la adecuación curricular que se pueda requerir para una escuela que atiende a niños sordos o a niños ciegos. Son
los espacios que tienen los diversos proyectos son diferentes y en el fondo lo que se espera de todas es que efectivamente esos jóvenes estén en condiciones de insertarse en la sociedad con las mejores y mayores herramientas posibles, y obviamente el trabajo que se hace del Ministerio va en esa línea, pero insisto, no hay aquí bajo ningún punto de vista ningún afán por apuntar ni a que no se creen más escuelas de estas o bien a que se cierren las existentes, sino que al contrario a darles un foco pedagógico y curricular que nos parece que es importante y que tiene que ser consistente con la trayectoria. Así como uno no puede, hay que tener cuidado con lo que se le exige a las escuelas especiales, hay que también tener cuidado con lo que se le pueda exigir a una escuela que forma parte del sistema regular y que no está en condiciones de recibir a un niño con necesidades educativas especiales. Hoy día con el sistema de admisión, por ejemplo, se genera, con el sistema de admisión centralizado, se genera ciertas dificultades en ese sentido, donde en estricto rigor un establecimiento que puede no tener ningún tipo de preparación para recibir niños o jóvenes con determinadas necesidades, se puede ver en la obligación de recibirlo, atenderlo y darle una formación para la cual no cuenta ni con los medios profesionales, ni técnicos, ni a veces con los recursos. Y por tanto, obviamente esta discusión excede, digamos, con mucho, como decíamos, simplemente optamos por un tipo de escuela o vamos por otro, sino que es una discusión mucho más amplia que es la que hay que saber abordar. Gracias, presidente. Diputada Troncoso, tiene la palabra. Y un poco en su tema, subsecretario, ellos también, las escuelas especiales, presentan proyectos para su necesidad de desarrollo educacional, en cultura, en deporte. Son niños que les hacen mucho deporte, entonces fines de año siempre tenían su exposición y muy bonita, o sea, ahí uno se da cuenta, la entrega de esos profesores son admirables, siempre también están participando en cursos para ello, en capacitaciones, ellos rinden sus gastos como todos los colegios durante el año al ministerio, ¿ya? A la Ceremi, en este caso, en las regiones. Y la verdad es que presentan proyectos para salir a paseo y se los ganan en paseos culturales que los llevan a los museos, en fin. O sea, funcionan las escuelas especiales muy bien, muy bien. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado con esto porque dejan un vacío muy grande en nuestras comunas que son rurales, en las regiones, bueno, y en el país, por supuesto. Entonces, por eso que me llama la atención lo que dice el diputado, porque ellos, generalmente las escuelas especiales participan en distintos proyectos y se ganan sus buenos proyectos, tanto de acondicionamiento para el colegio, como también para hacer estos paseos que van también dentro de la cultura, que los sacan a conocer distintas partes en el país. Así que, y rinden también, tienen que rendir. Gracias, diputada. Bueno, reiterar nuestra preocupación por la situación de las escuelas especiales para personas sordas en el país. Yo no sé, subsecretario, si usted tiene algún diagnóstico de cuál es la situación actual o el caso que mencionaban aquí de la escuela anglicana, del colegio anglicano de Temuco, un caso aislado o es una situación general de que se está produciendo el cierre de escuelas. Tiene la palabra. Gracias, presidente. No conozco el caso específico de esa escuela, la vamos a revisar con los antecedentes que tenemos en el ministerio. Ahora no tengo antecedentes de una situación compleja o masiva en esa línea, pero lo vamos a chequear y vamos a informar debidamente a la comisión. ¿Alguna otra intervención? Bueno, queremos agradecer a nuestros invitados que el primer día del año laboral en esta Cámara nos están acompañando.
por la importante intervención y que, por cierto, nos dejen la copia de la intervención. Agradecer también al SENADE, así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.